El próximo 29 de junio se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. Por ese motivo el Padre Juan nos hace una reseña de la vida de estos dos apóstoles y nos recuerda las actividades para el mes de julio. Con motivo de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, vamos a hablar de estos personajes. Pedro, como todos escuchamos y lo conocemos por los evangelios, era un pescador de Galilea. Pablo era judío, pero tenía nacionalidad romana. Algunos dicen que era de Tarso. Desde muy temprana edad fue discípulo de Gamaliel y perteneció a la escuela de los fariseos. El Señor llama a Pedro y a Pablo de entre los hombres. Les confía la misión de ser testigos de su resurrección, de hacer que esta buena nueva llegue a todos los pueblos y conducirles por el camino de la salvación eterna. El Señor escogió de la gente más humilde y sencilla. En el caso de Pedro, era un pescador, pero como muchos de nuestros campesinos y muchos de nuestros obreros, son hombres con tenacidad, hombres líderes, hombres con capacidades humanas. De pronto no tienen la ciencia, pero tienen el conocimiento y la experiencia de los años, de lo que significa la responsabilidad, de lo que significa el compromiso, de lo que significa el liderazgo. Y pienso que Pedro, al sentirse llamado por el Señor a ser su discípulo, pues optó por él, porque como muchos judíos en su tiempo, ellos esperaban al liberador, esperaban al Mesías, y se sintió atraído por la personalidad del Señor y lo siguió. En el caso de Pablo, Pablo tuvo una experiencia diferente, porque él lo conoció a través de esa revelación que nosotros conocemos en el camino a Damasco. Pablo era fariseo y por consiguiente defensor de las tradiciones y las leyes del judaísmo, y por eso empezó a perseguir a los primeros cristianos, es decir, las primeras personas que abrazaban el cristianismo, los seguidores del resucitado. Él, precisamente, el Señor lo llama. Él tuvo esa conversión, pero no una conversión de ser un hombre malo a un ser hombre bueno, no. Él tuvo una conversión religiosa, llamémoslo, o una conversión de conocer realmente al Dios que él estaba buscando durante muchos años. Recordemos, desde muy niño era discípulo de Gamaliel, era fariseo, y entonces tuvo ese conocimiento del Dios al que él tanto había buscado y que había seguido. Congregaron la Iglesia de Cristo y son un testimonio de entrega y servicio. Los milagros de Pedro y de Pablo son varios. No es sino ir a remitirnos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el nacimiento de la primera comunidad, y vemos cómo ellos obraron algunos milagros. Al lado de la predicación, como todos los apóstoles, ellos también obraron milagros. Por ejemplo, Pedro y Juan, la curación del paralítico ahí en la puerta de Betesda. Pablo, la curación de la persona en uno de los viajes, en el tercero, si no estoy mal, de la persona que lo había mordido una serpiente venenosa, entre muchas de los milagros que podemos escuchar de estos dos grandes personajes que, como le decía al inicio, son los pilares de nuestra iglesia. A través del camino de la negación y de la caída, Pedro purifica y fortalece su fe. La negación de Pedro. Ese es uno de los buenos interrogantes, siendo que él acompañó al maestro durante 3 años, siendo que Pedro prácticamente lo reconoció como el Mesías. ¿Por qué lo niega? Aquí vemos en cierta manera la debilidad del ser humano. Nosotros, en nuestra experiencia común, cotidiana, a veces nos comprometemos, pero a veces no tenemos esas capacidades para poder mantener como esa palabra o ese compromiso dado. A Pedro le pasó lo mismo, porque él confiaba en las seguridades humanas. Él confiaba que la iglesia que inauguraba Cristo, al cual ellos pertenecían, de pronto estaba fundada en las seguridades humanas. Y entonces él no alcanza a visualizar precisamente la gracia del Señor. Y en ese momento, en la noche de la pasión, él tiene miedo. Él sintió miedo y desconfió de la bondad del Señor, y por eso lo negó, como lo sabemos, 3 veces. Entregaron la vida por la comunidad, por el cuerpo de Cristo, por Cristo. Las muertes de los apóstoles
Bueno, Pedro fue crucificado de cabeza y era una tradición muy antigua de los esclavos. Los esclavos morían crucificados y cabeza hacia abajo. Esa era una señal. Entonces mire que con la muerte de Pedro, estamos precisamente, o Pedro más bien, al morir se hace como esclavo del Señor, esclavo de una fe que él profesó, esclavo, no quería ser como su maestro, por eso él mismo pidió que fuera crucificado con la cabeza hacia abajo. Recordemos que la crucifixión para los judíos era la muerte ignominiosa, el peor delincuente era crucificado. En el caso de Pablo, Pablo fue muerto en Roma y fue decapitado. ¿Por qué fue decapitado? Porque esa era la muerte común de los, digamos, de los subversivos, de las personas miserables, las personas que eran condenadas a muerte, morían decapitadas. Esa es la razón de la muerte de Pablo. La muerte común, como hoy llamamos en algunos países cuando tienen la pena capital en la silla eléctrica o como dice la cámara de gas. Entonces para los romanos era morir decapitados. Celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo es reconocer que nuestra fe está fundamentada en ellos. Los cuerpos, a ver, hay varias tradiciones. Por ejemplo, Pablo fue sepultado en la Vida Ostia, 5 kilómetros antes, en el camino a Roma. Ahí se construyó una capilla, pero en este momento los restos, según la tradición, reposan en el Vaticano. Pedro fue sepultado en Jerusalén, y según las tradiciones sus restos fueron llevados también a Roma, cuando a partir del siglo IV Roma pasa a ser, llamémoslo así, la casa o el centro del cristianismo. Entonces sus cuerpos están precisamente en Roma en este momento, según la tradición. Nuestro Salvador, después de su resurrección, entregó la única iglesia de Cristo a Pedro, para que la pastoreara. Porque el 29 se celebra la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Existen leyendas, incluso desde los primeros inicios de la iglesia, donde se dice que coincidencialmente, aunque murieron en diferentes años, Pedro fue muerto alrededor del año 59 al 64 aproximadamente. Dice que él murió crucificado un 29 de junio. Pablo murió en el año 67, y fue un 29 de junio. Es decir, aunque estas fechas no son tan exactas, pero la tradición cristiana dice que murieron precisamente, como lo decía, por coincidencia. Los dos fueron en diferentes años muertos o sacrificados el mismo día, un 29 de junio. Por eso la iglesia celebra en esta época, en este día, la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo.